Recording is on. Bueno, listo. Dándole continuidad. El abuso como tal, entonces cuando una persona se vale de su posición, de su estrato, de su condición y pasa por encima de la dignidad de la otra. Si estamos hablando del abuso sexual, es cuando valiéndose, ¿sí?, de su posición accede a la sexualidad de la otra persona. Estamos hablando, digamos, el jefe cuando abusa de los empleados a nivel general, y cuando es sexual, pues ya relacionamos. El acoso, el acoso es algo súper, súper presente, se maneja casi culturalmente, ¿sí? Nosotros los colombianos somos personas muy candentes, muy candorosos, muy piroperos, muy piroperas. Hola, ¿cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de bella? No, te queda súper. Es una diferencia entre lo que es el halago y el cantoneo. Cuando nosotros empezamos a decir, oiga, no, yo le doy un trabajo, pero mire a ver, usted si sale conmigo. Oiga, le voy a subir la nota, pero mire a ver, usted con qué se manifiesta, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros entendamos el acoso, ¿sí? O apure a ver, venga a ver, ya terminó el abuso, por ejemplo, maltratado con el acoso, mezclado con el acoso, es cuando la persona se vale de su posición, me le dice a otra, por lo menos, quédese usted después de esta hora. Pero venga, venga, empezamos como a alar ese tipo de tratos. El maltrato es cuando nosotros ya estamos utilizando, bien sea la fuerza, las malas palabras, las frases punsivas para acceder, digamos, a nivel sexual a una persona, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta estos tres tipos para determinar la violencia sexual, a qué parte corresponde, que tengamos claro nosotros lo que vamos a ver fue, sí, el tipo es abusivo sexual, es un acosador sexual, es un maltratador sexual, o la mujer, ¿no? Eso es otro ítem en el cual nosotros vamos a quitar un tabú y un estigma muy berraco que hay en nuestra sociedad. El abuso sexual, el maltrato sexual y el acoso sexual es de géneros. Aquí ya no es que, lo digo con todo el respeto, es que, ay, no, es que las mujeres abusadas, no, el ser abusado. Vamos a quitar esto del género, precisamente por eso vamos a hablar de sexualidad y de género, porque el hombre también es abusado, el hombre también es maltratado, el hombre también es acosado, y en muchas veces el hombre lo es más. ¿Por qué creen que el hombre lo es más, pero no se prolifera esta información? ¿Quién tiene, digamos, una opinión a este respecto? ¿Sí? ¿Qué opinan Generalmente, ustedes? ¿Por qué el hombre es maltratado? ¿Sí? También, pero esto no es, digamos, tan mencionado ni tan visualizado a nivel de los entes de salud y los entes judiciales. Quiero saber la opinión de alguno de ustedes. pues pensaría yo que eso está más dado con nuestra cultura, generalmente machista. Entonces, pues obviamente un hombre que sea maltratado, pues no general, si para una mujer es complicado mostrar esa situación, para un hombre, digamos que eso afecta hasta su ego de macho, de hombre, digámoslo, en la cultura caboyacense. Eh, y digamos que esa es una de las causas por la cual ni siquiera él notifica o va a ir a alguna institución a solicitar una ayuda. De ahí el subregistro tan grande. Si lo hay inclusive con las mismas mujeres que su merced decía, eh, que, que se presenta la situación porque el victimario está en la casa, pues generalmente en el hombre es más una cuestión de ego y de macho, de mostrar, digamos, cierta inferioridad, eh,
por esta situación que se le presenta. Perfecto, doctora Emma Lucía. Sí, señora, hay una frase que se mueve en el medio e indica, no sé si Faber, que somos los dos hombres que estamos en este momento conectados, la he escuchado por allá que dice, el macho es macho, así la mujer le pegue, ¿no? Entonces, son cosas como estas, es un estigma y en el cual se amarra el tabú y pues sí, el hombre no puede ser abusado porque pues el hombre es el que tiene más fuerza, el hombre no puede ser acosado, el hombre no puede hacer absolutamente nada porque pues es el hombre. Si nosotros nos ubicamos en una actualidad social, en una actualidad económica, en una actualidad competitiva, nos damos cuenta que el machismo y el feminismo tienen que ser cosas abolidas, ¿sí? Aquí es la igualdad de género. Las mujeres van y practican, por ejemplo, artes marciales, se saben defender. Las mujeres estudian, saben estudiar. Las mujeres son ejecutivas, saben evolucionar. Entonces, esa percepción retrógrada de que el hombre es el que manda y que el hombre es X y Y cosa, se acabó. Entonces, las personas que tienen esa percepción no son capaces, como dice la doctora Emma Lucía, no son capaces de generar un aporte y decir, hombre, si yo soy acosado, yo soy abusado, yo soy maltratado. Por ende, esto del abuso, de la atención a víctimas de abuso sexual y de género, de violencia sexual y de género, de acoso sexual y de género, tiene que ser general. Aquí los pantalones y las faldas son de uso mixto. Entiéndase por lo siguiente, en la actualidad estamos todos en un aislamiento, no digo inteligente, en un distanciamiento, no digo inteligente, pero estamos todos en una posición en que todos estamos encerrados, en que no tenemos la forma de salir muchas veces a desintoxicar toda esa energía que nos acoge, ese estrés, se está viendo ruinas, se están viendo movimientos sociales en pro, en contra, se está viendo la descomposición social, todo esto afecta y esto induce a que la descomposición social se genere en una forma mucho más potencializada y afecte también a la familia. Entonces, abuso para todos, acoso para todos, violencia para todos, maltrato para todos. Todos podemos ser víctimas. Entonces, esto es para que no empecemos, por favor, a tener, digamos, un distanciamiento de género. Bueno, continuamos con la exposición. ¿Sí? ¿Quién genera el alistamiento de los recursos y la generación de un programa para la atención a víctimas? Eh, la atención a víctimas en la percepción que vamos a ver en el diplomado debe ser integral y debe ser multieje, ¿sí? Valiéndonos de herramientas de salud mental, de la parte legal, de la parte de todos los ejes debemos valernos para que nosotros podamos tener una atención y un programa adecuado. Un ejemplo, llega una persona a una institución y está acompañada. Esta persona se ve que está distante, está callada, ¿sí? Se le nota temor hacia la cercanía de la otra persona. Inmediatamente ustedes, ¿qué deberían hacer? Pregunto por el conocimiento empírico que tengamos o por el concepto. Vamos a ver. Jazmín, Andrea Callejas, ¿qué harías tú en el momento de identificar esa situación? Abres el micrófono, porfa, y nos cuentas tu concepto, algo muy particular. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, en un caso de abuso sexual,
pues cuando hablamos de un menor de edad, pues el primer ente que toca informarles al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A ellos es que se les realiza el reporte y inmediatamente activa la ruta de atención. Y directamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ahí se activa la ruta iniciando con el denuncio. Ok. Bueno, pregunto yo, ¿tú qué harías si ves a una persona con esas características? ¿Sí? Llegaste, tú estás atendiendo, tú eres psicóloga, perdón, o eres del área de la salud, Yasmín. Sí, señor, soy estudiante de trabajo social. Trabajadora social, imagínate, la que lleva más puntualidad casi. A ver, si llega una persona con las características de está aislada, está callada, está completamente distante, mira con temor aún a la persona que es su acompañante, teme hablar y teme la cercanía. Tú como tal, ¿qué es lo primero que haces? Pues la direccionaría a un psicólogo para que le aplicaran alguna prueba de identificación. Bueno, es una idea, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, por decir algo, utilizando el direccionamiento, es distanciar a la persona del posible victimizante. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Sí, lo que pasa Aislar pues a la persona. cuando, qué pena, perdón. Pues es que cuando va en compañía de un adulto y es un menor de edad, entonces pues ya. Bueno, la idea es la siguiente, precisamente por eso yo digo una persona, ¿sí? Puede ser menor, puede ser mayor. Vamos a tomar los dos ejemplos, si es menor y si es mayor, ¿sí? Cuando hay una persona menor, nosotros igualmente hacemos el distanciamiento sin que la persona pierda el contacto, ¿sí? Y incluimos a una persona en el medio o nos incluimos en el medio. Entonces, hola, ¿cómo estás? Mira, yo me voy a estar contigo y me estoy contigo. Y está el victimizante, digamos, en el caso del menor de edad, y está con él, ¿cómo te va? Mientras que llega inmediatamente. Pero lo primero es nosotros estar en el pro del acompañamiento, sea para un menor o sea para un mayor, ¿sí? Debido esto a que en el proceso de atención a víctimas de violencia sexual y de género, igualmente en un colegio, igualmente en una empresa, igualmente en cualquier lugar, ¿qué hace el victimizante cuando llega con la víctima a una institución o a una atención o cuando se ve que está potencialmente evidenciado? Si es un menor de edad, le dice, muchas veces se utiliza el chantaje, el soborno, ¿sí? Le regalo el juguete, pero acuérdese que quédese callado o callada, si es una mujer, si es un hombre. Ahí donde usted llegue a contar esto, se va de la casa. Aquí se lo llevan y lo meten por allá en el ICDF y no nos volvemos a ver. Entonces, lo que hay que hacer como primera instancia es romper ese potencial vínculo en el cual el victimizante está induciendo a la no confesión, a la no asertividad y no objetividad de lo que es la exposición del evento de la víctima. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es eso. Al momento de romper ese vínculo, nosotros inmediatamente tenemos que, porque ese es, digamos, el activador de la ruta, ¿sí? Hacer el comunicado al ente de salud mental y que se active una vez esto, la presencia y la ruta. Entonces dicen, aquí hay un caso de código fucsia, vamos a registrarlo, empieza a acceder trabajo social, empieza a acceder, pero lo primero que cualquier persona, no necesariamente una persona de trabajador social
o de salud mental, lo primero que se debe hacer es nosotros siempre tratar de ingresar de forma adecuada a la persona. Ingresarla es sacarla a una zona de confort. Ya cuando nosotros estamos hablando de una persona mayor de edad, que es el caso número 2, nosotros lo que debemos hacer es, obviamente, distanciarla, ¿sí? Cuando distanciamos, digamos, estamos con el menor, estamos con el mayor, cuando estamos en un ambiente distante, ¿qué debemos generar para poder dar inicio, digamos, a la visualización o al perfilamiento del espacio de víctima, de la presencia de victimización de violencia sexual y de género? Entonces, esto tiene unos pasos y es, por ejemplo, tenemos que buscar un espacio tranquilo, tenemos que buscar un espacio donde se garantice la privacidad. Eso es lo primero, ¿sí? La privacidad de la persona. Decía la doctora Emma Lucía Martínez que muchas veces los hombres no contamos si somos abusados, maltratados o victimizados o acosados porque nos da pena. Entonces, si es un hombre y es un hombre mayor de edad, y por ahí de 1,90 m y bien fornido, y la persona que lo victimizó sexualmente mide 1,52 y es bajita, le da pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un espacio donde se garantice la privacidad, que es uno de los ítems primarios de la ruta de la atención a víctimas, y es la garantía de la privacidad. Una persona hoy por hoy no va muchas veces a denunciar que ha sido víctima, es porque todo el mundo sabe. Y como la persona, el victimizante, muchas veces está en el núcleo, es alguien conocido, entonces ya se sabe que es mi tío, mi primo, mi hermano, mi tía, mi prima, mi hermana, se sabe que es mi familiar, se sabe que es mi cuñada o mi cuñado, se sabe, ya, y por la sola pena se truncó el proceso de perfilamiento de la víctima, el proceso de activación de la ruta. Entonces siempre tenemos que buscar un espacio privado, activar la ruta con supremamente mucha prudencia. ¿Están claros hasta el momento de la estructura del diplomado, de cómo lo vamos a manejar? Escucho de pronto alguna pregunta, algún aporte. Eh, Señoritas, señoras, don Faber. Hasta el momento está todo muy claro, muy interesante el curso. Oh, uy, Faber le cambió la voz. ¿Quién está con Faber? No, Yo lo es que que habló Faber, ¿qué fue pasó Andrea. acá? Sí. Buena esa broma. Y es que, Dios mío, me equivoqué de chat. Listo, Faber, ok, me alegra. Miren, estamos es de a 2, de a 4, pero bueno, ahí vamos. Eso que está haciendo Faber y Andrea, eso se llama industriosidad, que es la capacidad de resolver problemas en forma básica. Creo que Andrea no podía ingresar. Ahorita les voy a hacer unas sugerencias al final para que podamos ingresar como una mini clase. ¿Listo? Bueno, alegre, Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, hasta el momento, claro, me alegro. ¿Quién genera el programa? Un programa de atención, apoyo, de mitigación para víctimas es un programa integral. A nivel de salud, como es el código fucsia, pues nosotros debemos conocerlo y debemos enrutarlo a las entidades de salud. ¿Qué sucede? En muchas entidades, lo voy a hablar muy escuetamente, lo que se está haciendo es comprando los cartones, entonces uno dice el código fucsia, y van y le alcanzan es un buzo. Ay, no, el buzo fucsia, no, es el código fucsia. Entonces, cuando hay desconocimiento de este tipo de elementos, las personas no saben
qué solicitar ni cómo solicitar. Sí, inmediatamente de lo que estamos hablando, de que la persona es abordada, de que la persona es orientada a un espacio tranquilo, que la persona empieza, quien identifica la presencia del abuso sexual o de género, empieza a darle esa tranquilidad y la está invitando hacia la sinceridad de su exposición, ¿sí? Viene inmediatamente lo que es la activación de la red de salud mental. Entonces, a nivel de salud se activa una parte de la red, a nivel de salud mental se activa la otra. La persona de salud mental, trabajo social, empiezan a hacer el abordaje inmediato, ¿sí? Que no debe pasar, mejor dicho, por eso es inmediato, es prioritario, no que lo vamos a llamar después de 72 horas, después de 48 horas, no, es inmediato. Ahora viene la parte de salud física, entonces inmediatamente se tienen que hacer los análisis respectivos por parte del gineco, de la persona experta, ¿sí? Orientado desde la persona de salud. Entonces el médico general o la enfermera inmediatamente va a empezar a determinar la ruta, el ginecobstetra en el caso de una mujer, en el caso del hombre, pues la especialidad empieza a determinar cuál es la evidencia. ¿Por qué estoy narrando esta primera parte del código fucsia? Porque es que muchas veces el tiempo hace que se pierda la evidencia de la victimización. Y después se embolata esto, después la parte legal dice, no, pero pues es que pasó mucho tiempo, no hay pruebas, no hay evidencia, ¿sí? Todo esto tiene que generarse. Entonces, cuando se aborda a una persona víctima, nosotros tenemos con mucha prudencia, con mucha inteligencia emocional, con mucha asertividad, decirle por lo menos, usted se ha bañado, usted se bañó después de haber sido victimizada o victimizado, hace cuánto pasó, empezar a generar datos y empezar a generar un vínculo de confianza. Bueno. Los espacios más frecuentes de la presencia de víctima de violencia sexual y de género. Les cuento, he visto estudios y hablado con personas conocedoras del tema y resulta que uno de los espacios más frecuentes son el hogar, el estudio y el trabajo. ¿Sí? Entonces uno ve en este momento, en la actualidad, ve noticias y dice, uy, sí, fue abusado sexualmente, fue víctima de abuso sexual en la calle después de la salida de que se estaban tomando unos tragos. Pregunto, ¿qué pasa con todos los abusos, la violencia sexual que se genera en la casa? En las instituciones educativas. Muchas de la violencia sexual en instituciones educativas es entre compañeros, entre pares de academia, en las universidades, en los colegios, en las escuelas. Algunas entre profesores, entonces profesores con profesores, algunas entre profesores, alumnos o viceversa. O sea, acá el género no lo vamos, todos somos potenciales víctimas. Ahora en el trabajo. La, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de presencias? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es lo que sucede en ese tipo de presencias? De abuso, ¿por qué en estos no se identifica y no se denuncia? No se activan las rutas a nivel de colegios, de familia y de trabajo. Escucho, por favor, abran los micrófonos, levanten las manitos e indíquenos. Bueno, yo creo que a nivel de colegios y de instituciones, el dilema es que a veces las personas que digamos, cuentan su situación son estigmatizadas posteriormente. Otras veces es que está tan normalizado tristemente este abuso que realmente al abusado
y al que abusa no se le hace extraño. Yo lo digo especialmente pues aquí en Occidente, hay cosas que se presentan y para ellos es como si fuera normal, y digamos que no se considera como un acto ilegal o que está en detrimento de la dignidad de una persona. Entonces, es más como esa cultura de tapar, visto en lo que usted manifestaba al principio, de que generalmente se presenta, digamos, en clima caliente. Yo creo que a veces en clima frío hay entre tapados también. O sea, y es, digamos, que a veces ese solapamiento, lo que pasa es que de pronto en clima cálido la gente se muestra, mientras que acá las estadísticas muchas veces son tapadas y hay un subregistro terrible precisamente porque es muy normalizado, inclusive en las mismas familias, por el hacinamiento, por su falta de conocimiento, digamos, a nivel, o sea, si uno mira en ciertas veredas, las familias comparten casi todas el mismo apellido. Entonces, digamos que esa normalidad, entre comillas, eh, que se da es la que hace que no se hagan las cosas a tiempo. Incluso después, por ejemplo, con las amenazas mutuas, eh, para las mismas instituciones a veces es complejo porque, por ejemplo, si un docente o alguien manifiesta la situación, a veces es amenazado precisamente cállese porque tal cosa. Entonces, digamos que ese solapamiento de la cultura es abismal. Muchas gracias, Emma Lucía, muy amable. Esto es algo muy cierto, ¿no? Y ya vamos a abrir como, digamos, el debate con respecto a eso. ¿Alguien tiene algún aporte adicional que hacer? Pues la verdad, yo también pienso, o sea, todo lo que acaba de decir la compañera es cierto. Y hay otra cosa en la que, digamos que gran culpa la tiene, digamos que este sistema en el que estamos, que es la falta de educación y conocimiento, ¿no? El poder enseñar y compartir este tipo de experiencias, cómo abordar estos temas desde lo cultural es importante. Entonces, la falta de Estado pues, en todo el territorio, en casi todo el territorio colombiano, de hecho, marca una gran diferencia. Aunque en culturas avanzadas también se presentan estos hechos, en nuestro contexto es aún más grande, muchas veces por la falta de educación y obviamente por compartir cómo se deberían llevar estos procesos a cabo. Y lo otro importante es educar a los niños desde casa cómo asumir este tipo de situaciones que si muchas veces son incómodas para los adultos, para los niños es aún mucho más grande. Muchas gracias, Fabi. Muy cierto. Entonces, todo esto que están diciendo ustedes es la presentación del diplomado y es la realidad. Como tal, yo no estoy en este momento en aras de decir lo que pasa es que aquí hay, aquí no hay en todo lado. Y eso es lo que ustedes están evidenciando, ¿sí? Cuando estamos hablando del trabajo, se ven amenazas, se ve el abuso, por eso es que estamos hablando de abuso, cuando una persona se vale de su posición precisamente para pasar por encima de la dignidad y la integridad de las otras personas. Entonces, cuando nosotros direccionamos esto en forma adecuada, tenemos que quitar el esquema, porque es que uno de los poderes más grandes que tiene el victimizante a nivel de abuso, maltrato, de acoso sexual, es eso, el silencio de la víctima, ¿sí? El medio, el desconocimiento. ¿Sí? Es increíble que uno va por muchos lugares de la regionalidad colombiana y evidencia cómo la gente, apareció el niño y quién es el papá. Y uno empieza a mirar,
una niña de 13, 14 años y el papá es el tío o el primo, inclusive el hermano. ¿Y qué sucedió en eso? Pues ellos ya, cuando esto se tapa, cuando esto se calla, cuando esto se subyuga, cuando esto hay sumisión, cuando hay incultura, se vuelve cotidiano, se vuelve normal y ya la víctima de violencia sexual permite ser victimizada, revictimizada como parte normal de su diario vivir. Y ahí ya se pierde el norte de que esto sea tratado, denunciado, atendido, que la persona tenga una mitigación del daño. Entonces, gracias por esos dos valiosos aportes, muy chéveres. Como que va a tocar dictar las clases todas el domingo porque están todos juiciosos, estos integrantes están súper panelistas, ya no son integrantes, sino panelistas. Entonces, bueno, vamos, el flagelo de la victimización como el ambiente cultural que estábamos hablando, ¿sí? La persona victimizante dentro de la cultura es una persona que genera poder, maneja posición, maneja determinados rasgos que le permiten acceder a la víctima. Violencia sexual y de género con relación a la cultura, a la drogadicción, la descomposición social y la falta de recursos. A ver, como estamos viendo también y muchos de nosotros el diplomado en drogodependencia y en drogadicción y en farmacodependencia, perdón, y adicciones, las personas son capaces de propiciar en estos ambientes el ser víctimas para poder acceder al consumo o a la adicción, por ejemplo. Entonces, en las famosas ollas, en los famosos medios de microtráfico, de tráfico, se ve demasiado la prostitución, el abuso sexual y todo es permitido porque ese negocio les permite acceder. Sí, pues sí, me maltratan sexualmente, listo, pero yo accedo a que me den, digámoslo en términos coloquiales, no técnicos, una bicha, un gramo de droga, una pastilla de drogas de diseño y demás, ¿sí? La descomposición social, a ver, yo les digo lo siguiente para que podamos tener un panorama y es que socialmente con la pandemia nos debimos fortalecer, ¿sí? ¿Y cuál es el fortalecimiento? El fortalecimiento fue la generación de los vínculos asertivos de la familia, el entendimiento de las instituciones de educación, de las instituciones de trabajo, ¿sí? La adherencia a los valores, la generación de objetivos de sana convivencia. Pero les cuento la verdad, aquí se fortaleció el consumo de licor, el engorde, y pues como no tenemos nada productivo que hacer, ¿qué nos queda? Deje volar la imaginación y empecemos a tener problemas de violencia. Todos estamos gorditos, es muy frecuente decir, es que yo ya no me aguanto la casa de este berraco en cierto. Sí, nosotros no fortalecimos la sociedad y la sociedad empieza, el primer ítem de la sociedad somos nosotros y el núcleo familiar. Entonces, la descomposición social se proliferó porque no tuvimos un norte en el cual, hombre, fortalezcamos. Yo veo familias donde se presenta, digamos, violencia, abuso, ¿y qué están haciendo? Los papás con el televisor, parte de la familia con el equipo de música, el otro con el computador y el otro con el celular. Y se sientan a almorzar y todos con el celular en ese momento. Y hay cualquier detonante, ¿usted por qué no hizo esto? ¿Usted por qué? Pero pues no hay una convivencia, no hay un fortalecimiento de valores, no estamos hablando de estos temas. Nosotros no estamos, dejamos que la sexualidad se maneje por, por íconos, ¿sí? Por emojis. Entonces la gente están en la misma casa y se mandan carita llorando
y el otro le manda manitas rezando, y el otro le manda la imagen de una copa. No, pues estoy llorando, fui golpeado, voy a orar por ti. Pues no, pues ahorita deje que pase y vámonos a tomar algo. Eso no es una interacción, eso no es una composición social, eso no es una asertividad familiar. Entonces, todo esto genera la potencialidad de la victimización y de los abusos y de los maltratos sexuales. ¿Por qué? Porque no se cuentan las cosas, ¿sí? Ahora hay otra cosa, el miedo y las víctimas de violencia sexual por las redes sociales. Les voy a contar un ejemplo muy básico para que entiendan esta área. En algún lugar se presentó que una muchacha pues presentaba su prenda, estamos vendiendo virtualmente, entonces vendía las prendas y tal, y se tomaba fotos. Nosotros debemos tener mucha precaución, o sea, no creamos que porque tenemos 40 años no somos víctimas de violencia sexual. El victimizante tiene todos los tipos, gustos, edades y géneros. Entonces, no, pues en algún momento se presentó eso, eh, la persona vendía sus prendas, pero colocaba las fotos, no, estoy de paseo, en short, en bikini, clima vaporoso, chévere, estoy en esto, en esto, en esto, y la empezaron a seguir, la empezaron a abordar en las redes sociales hasta que, bueno, pues llegó a lo que nosotros podemos evidenciar. Entonces, todo esto nos hace parte de un engranaje que permite identificar los espacios donde se presenta la violencia sexual y la cultura. O sea, nosotros debemos generar una cultura en la cual, discúlpenme que les diga, hay que salir a interactuar, hay que vernos las caras, hay que jugar, no sé, parqués, tío rico, hay que sentarnos a la mesa y determinar que ese espacio es para ver las caras de los demás. Debemos tener espacios de diálogo, debemos aprender que se deben generar valores en el hogar, ¿sí? Se debe generar el respeto, la dignidad, la lealtad, se debe crecer con amor, con prudencia, con calidad de vida. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos primero a enseñarle a una persona a quererse. Y la persona que se quiere, que son personas en formación, algunas personas en discapacidad, algunas personas en diferencia de estratos, algunas en diferencia de etapa, las personas de tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando esas personas se quieren, se aman, empiezan a generar sus propios autovalores, autoconceptos, las personas no lo van a permitir, ¿sí? Y por otro lado, empieza a generarse un cambio de la visión de las personas que son los victimizantes, que estas personas empiezan a entender que hay valores, que hay cosas por encima de ellos, que está entes que los pueden judicializar, que eso está mal, porque parte de la cultura del victimizante es que el abuso no está mal, por eso lo hace. Entonces, tengamos en claro estas partes que se van a tratar. Listo, aquí viene la parte de la ruta, que vamos a hablar de la ruta, vamos a estructurar. De pronto para ustedes, retorno acá, para Faber y señora, para Nidia, para Margarita, para Emma, para Jaime Ovalle. Don Jaime, bienvenido, pudo ingresar, lo felicito. Entonces, la creación de la ruta, en muchos casos, es lo primero que se enseña y listo, y se acabó. Bueno, la ruta es esta, tú debes hacer esto, tú debes comunicarte a esto, tú debes llenar estos formatos, hace presencia de salud física, salud mental, se hace el seguimiento y se hace el cierre del caso. En este diplomado no. Aquí no, porque pues precisamente la plataforma de UNED a mí me invita es porque yo soy estudioso de las situaciones. Y la idea es generar un ambiente que permita el abordaje adecuado, la prevención antes que nada, generar cultura.
y que permita que todos hablemos en un mismo lenguaje. No quiere decir que porque aquí hayan personas del ambiente de educación, del ambiente de transporte, estoy hablando también de eso porque pues en las empresas, haciéndole con un pequeño retroceso para el, el señor Jaime Valle, en las empresas se presenta mucho abuso sexual y no es denunciado. Entonces, todos debemos generar una cultura para este respecto. Bueno, acá la ruta por eso es que cuando la veamos debemos tener un entendimiento completo de cada uno de los componentes de la violencia sexual y de género, ¿sí? Debemos tener una herramienta de conocimiento para activar la ruta. Así es como lo vamos a manejar. ¿Quién atiende la ruta? ¿Cómo se aborda? ¿A qué se refiere? ¿Quién se comunica y cómo se hace? El seguimiento y el cierre, que era lo que muy bien direccionado nos decía nuestra trabajadora social y panelista de hoy. Hablamos de respecto a las rutas, el papel que hace la salud mental, el papel que hace la salud física, el papel que se debe generar en los estamentos de educación y formación. Me detengo ahí. Como tenemos, bueno, que somos pocos en este momento porque mucha gente no pudo ingresar, pero bueno, tenemos diversidad de ejes. ¿A ustedes no les gustaría, en el caso de las instituciones educativas, el señor Faber, que pues es experto, especialista, perdón, en la parte de música, en los conservatorios, si utilizo mal el término y es academia o conservatorio, le pido me excuse, señor Faber. Eh, Nidia, que está en una clínica, estamos hablando de una de transportes, estamos hablando de unas instituciones educativas, estamos hablando de una institución de comercio. ¿A ustedes no les parecería importantísimo tener este diplomado, por ejemplo, con el de adicciones en sus empresas para que ustedes determinen, uno, que no les vaya a pasar a ustedes, que no les vaya a pasar a los suyos y que todo el mundo tenga herramientas para garantizar, en el caso de la presencia, una atención adecuada y que por fin empecemos a combatir estos flagelos como se debe, que es de frente, que es con toda, que es con conocimiento? ¿Qué opinan ustedes, señores de la clase, don Jaime, Emma Lucía y Sergio, Nidia, Faber, Margarita? ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta que les estoy planteando? Bueno, por ejemplo, en mi caso, que soy profe desde primera infancia hasta universitario, en énfasis, bueno, en mi instrumento que es el fagot, bueno, hay una falencia gigantesca y digamos que yo he tenido la oportunidad de hablar con profesores, por ejemplo, de Inglaterra, que es un país que está sumamente organizado en este, no sé, como en este punto. Allá, por ejemplo, el contacto físico está prohibido y cada persona que va a ingresar al sistema educativo debe tomar unos talleres y aprobarlos, y aparte de eso debe tener unas, ¿cómo se diría? Como unas consultas psicológicas donde analizan el perfil de esta persona y obviamente orientan cómo debe ser pues digamos, el manejo de todas estas situaciones. Por ejemplo, el contacto físico está totalmente prohibido. Si nosotros vamos a los colegios o como tú decías, en los conservatorios, por ejemplo, en mi caso, digamos que en música, por ejemplo, el contacto a veces es necesario en cuanto a corregir la posición del cuerpo, en cuanto a corregir la posición de la boca o algo así. Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo recomendable es simplemente dar el ejemplo desde mi cuerpo y si es la suma necesaria, se debe pedir autorización al estudiante. Entonces yo sí creo que hay una falencia grande en todo el sistema educativo, porque si aquí uno entra a un colegio, uno ve al profesor abrazando a los alumnos. Entonces, digamos que desde ahí hay una falla en ese punto.
Faber, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra opinión? Me gustaría saludar a Jaime Ovalle. ¿Cómo se encuentra, Jaime? Bueno, de pronto tiene un poquito de dificultad. Sí, exactamente lo que dice Faber es muy cierto, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a generar cultura y empezamos a generar orden dentro de una estructura, nosotros empezamos a generar cambio. Y esto es importantísimo. Entonces, a este ítem nosotros también tenemos que empezar a direccionar, empezamos a determinar la inclusión. Porque en Colombia nosotros tenemos algunos dogmas, como algunas inducciones, y es que hasta que no se pase, no se arregla. Hasta que no hay visita y no hay una auditoría, no se hace. Entonces, lo que debemos hacer es prevenir, generar esa cultura, pues digamos que estamos en un país, pues de pronto no, a un nivel de desarrollo menor que, digamos, Inglaterra, como lo dice Faber, pero no por eso nosotros no debemos desarrollarnos, no debemos evolucionar. Entonces, todos esos tips nos permiten a nosotros empezar a garantizar una calidad de vida, una protección a la posible víctima, una identificación del victimario y, en el caso de la presencia, una ruta adecuada. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, gracias, señor Jaime Ovalle. Entonces, retomamos acá. Viene la educación y la formación. Lo que yo decía también es, esto tiene dos partes. La prevención de la víctima en los espacios de educación y formación, y también lo que debemos hacer como educación y formación en todo, en el hogar, en la empresa de transporte, en la empresa de fisio, en el conservatorio, en el colegio, en la universidad, en toda parte, ¿sí? Es increíble, igualmente digo, escucha uno, porque pues yo no puedo afirmar algo que yo no tengo evidencia, mis procesos siempre deben ser basados en evidencia. Escucha uno muchas veces que en los hogares geriátricos, en los ancianatos, en los albergues de tercera edad, entonces cualquier etapa de la vida es víctima potencial del abuso, del maltratador, del abusador, del victimizante. Viene los ambientes de habilitación y calidad requeridos. Entonces, los ambientes de habilitación y calidad requeridos para esto los vamos a tratar de forma tal que comprendamos desde cualquier eje lo mínimo que debemos tener para poder acceder a una ruta adecuada de atención a víctimas. Ahí van a ver de pronto unos 10 minuticos de clase básica de salud, debido a lo que deben estar en los establecimientos de salud que deben tener, ¿no? Esto para que el paciente también debe saber lo que deben tener para atenderlo. La generación de la red de apoyo. Entonces, la ruta es diferente a la red. Y yo les vuelvo a indicar, una red de apoyo es un conjunto interdisciplinario de personas o un multienfoque de personas que están orientadas a apoyar a una, ¿sí? No es la red de apoyo, es comuníquese a este número. Esto me reitero algo que yo hablaba en los abordajes iniciales de diplomados anteriores. Para mí ese cuento de que una red de apoyo es un número, eso no existe. O sea, si yo necesito apoyo físico, la parte física de la red me va a atender, la parte social me va a atender, la parte de salud me va a atender, la parte legal me va a atender. En conjunto conforman la red de apoyo. ¿Cómo orientar y cómo ayudar? Entonces vamos a tratar de ver algunos tips de cómo una persona puede ayudar en el caso de verse involucrada en este espacio para que la víctima de violencia sexual y de género sea una persona que pueda superar este flagelo, ¿no?
la productividad y la proyectividad en las víctimas. Son espacios que se afectan mucho. Una persona que es víctima, si está en el colegio o en la universidad, empieza a manejar deserción, empieza a manejar deterioro académico. Lo mismo en el trabajo, ¿sí? Empieza a dejar los espacios que le generan calidad de vida, proyectividad y productividad. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de ayudar a tener claro que estos espacios son herramientas que tienen que ayudar para la mejora de la persona? Y por último, viene un pequeño formato, ¿sí? Como los otros que yo les envié el día de ayer, ¿sí? Que compartí el material por el grupo de WhatsApp. Cada uno trata de tener como un ejercicio y trata de tener un formato. Este formato, en este caso, es para que ustedes lo llenen como parte de su autoconocimiento, de su autoformación, ¿sí? Es la evaluación de ustedes. Esto es para que ustedes puedan empezar a tener una secuencia, ¿sí? Yo no estoy diciendo esto en la plataforma ni nada. Ahorita me refiero a lo de la plataforma también. Bueno, va el nombre del evaluador. Si ustedes conocen políticas que hagan referencia a lo de víctimas, si ustedes tienen alguna formación, no induzcan que formaciones que estuvieron en otro diplomado, en un seminario, sino ustedes tienen formación, o sea, conocimiento. ¿Cuáles son sus principales valores en la vida? Quiero conocerlos, quiero que por favor me permitan el honor de saber si ustedes tienen qué valores, son personas llenas de valores, quiero saberlo. ¿Cuáles son los objetivos? Y alguna observación que hagan ustedes con respecto al formato. Por último, viene el espacio que es el ejercicio de valoración número 1 de la clase 1 de mayo del 2021, que es una reflexión. Reflexiona sobre tu papel en la sociedad frente a este flagelo. Preguntas hasta el momento, escucho. Si alguien tiene una pregunta. Bueno, veo que no tenemos ninguna pregunta. ¿Están viendo todavía la pantalla? Faber, Nidia, Margarita, Emma. Sí, señor, todavía estamos viendo la pantalla. ¿Sí? El señor Ovalle. Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente para que nosotros podamos como tener la forma de ayudarnos y voy a enviar también audio al grupo. Entonces, para el ingreso, cuando nosotros estamos en EduNet, nosotros buscamos EduNet Educación, ¿sí? Acá, como vemos, se nos va a cargar una pantalla. La estamos viendo. ¿Listo? Entonces, se nos ve esta pantalla y empezamos a buscar. ¿Sí? Espérense, me devuelvo. Ingeniera, buenos días. Habla con Ángela Lozada. Ángela, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias, señor. Yo quiero hacer una preguntita. Mira, yo no sé si es que porque nosotros cuando ingresamos a la plataforma en los diplomados o en los cursos que están ahí proyectados no aparece digamos, lo que estamos realizando el día de hoy. Ángela, les estoy haciendo una sugerencia, les estoy haciendo acá como un repaso de cómo deben ingresar a cada parte para que puedan ingresar de forma más dinámica. ¿Listo? Bueno, vale, gracias. Listo. Bueno, entonces. Gracias, ingeniero.
No, señor, no se preocupen que aquí estamos para ayudar. Por favor, Chévere. apagamos los micrófonos. Ay, espere que no sé cómo pasa. Entonces, al momento de ingresar a la página de EduNet, ¿sí? Buscamos la opción que dice inicio, ¿sí? Ingresamos a la opción que dice inicio. Acá empezamos a ir hacia abajo, ¿sí? Como lo vieron en las dos charlas con el doctor John Alexander. Y vamos a ubicarnos donde dice diplomados. Acá dice diplomados y acá dice ver más diplomados. Si ustedes no ingresan a ver más diplomados, no van a aparecer los diplomados de las clases. Entonces, le decimos, le damos clic en ver más diplomados, ¿sí? Esperamos que cargue. Como pueden evidenciar, está cargando. Esperamos, tenemos ahí un poquito de paciencia. Angelita, bienvenida. Tarde, pero pues igual aquí estamos grabando tu clase, ¿listo? Entonces, al momento de cargar los diplomados, mire, aquí ya se cargó, ¿sí? Nos vamos a ubicar en el nombre del diplomado. En este caso, estamos en el diplomado que se llama Atención a Víctimas, que debemos hacer para todos los diplomados, ¿sí? Llegamos al diplomado respectivo y vamos a ingresar por la opción que dice ver diplomado. Ahí ingresamos al diplomado. Cuando es la primera vez que ingresamos, por eso les he dado a todos el número de John Alexander, de John Carlos, de Carlos. Aparece acá debajo, me están viendo debajo de donde están los numeritos, un label de color verde, que es solicitar la afiliación. Ahí le damos clic y tenemos que esperar que el administrador de la plataforma nos autorice el ingreso, ¿sí? Cuando nos autorizan el ingreso, nos aparece acá ya abandonar grupo. Quiere decir que ya estamos dentro del grupo. Este procedimiento de solicitar la afiliación lo debemos hacer en todos los 5 diplomados. Entonces, repito, ingresamos, digitamos, por favor, cuando ingresemos, no ingresemos directamente, siempre debemos iniciar sesión, que la sesión es el correo electrónico de ustedes más su contraseña. Vamos a inicio, ver más diplomados, ingresamos a cada uno de los diplomados y solicitamos acá la afiliación al diplomado. Cuando nos aparece así, ya estamos afiliados. Después de eso, nos vamos y damos clic en inicio de clase. Después de inicio de clase, ¿sí? Se nos activa aula de clase. Cuando ya le damos en aula de clase, pues nos aparece que estamos dentro de la respectiva clase, ¿sí? A ese momento ya estamos dentro de la plataforma, estamos en la clase, ¿sí? Y en esta clase, pues ya vamos a acceder a la información y demás. De todas formas, cualquier eventualidad, pues yo les digo, yo les dejo ahí el número del ingeniero de plataforma, del doctor John Alexander, inclusive de Giancarlo, ¿sí? Y pues yo les digo, de pronto yo no les voy a contestar estas dudas en el momento
momento de que ya arrancó a la clase, puesto que se interrumpe la clase con sus compañeros. Pero para eso generamos este material, esta mini clase. Importante. Bueno, ya todos los que están acá ya cancelaron, ¿sí? Importante, pues, haber cancelado. Importante haber subido perdón, voy a suspender la grabación. Importante